Primera de Samuel, el capítulo 16. Vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Estamos regresando a ella. Esta es la parte número 2. Y esto tiene que ver sobre una serie que vamos a tener tal vez por los siguientes 3 meses en cuanto a la vida de David. El título del mensaje de hoy tiene que ver con ese llamado que Dios hace a David. Y el capítulo 16 encontramos precisamente esa porción de la Escritura donde encontramos nosotros los indicios del llamado de parte de Dios a David. Y si usted recuerda, hermanos, como un recordatorio, David es mencionado en las Escrituras en una manera amplia, constante, de personajes principales. Nosotros encontramos, por ejemplo, Abraham. Abraham es mencionado en 14 capítulos directamente. Su vida se condensa en 14 versículos. Hay otras porciones de la Escritura donde se hace alusión a la vida de él, pero imagínese usted poner esto en perspectiva. Ahí está Abraham, 14 versículos. José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Génesis, encontramos 14 capítulos dedicados a su vida. Encontramos, por ejemplo, a Jacob, 11 capítulos. Usted ve, por ejemplo, Elías, 10 capítulos. David, 66 capítulos, 59 referencias directas en el Nuevo Testamento. Es increíble, no podemos ignorar a David. David no es solamente una figura histórica, David es una figura mesiánica, escatológica. Al Señor Jesús en el Nuevo Testamento se le da el título del Hijo de David, porque David histórico no completó. Usted ve a David histórico, él no logró básicamente llegar a la medida, el llamado tuvo que haber existido, tuvo que haber pasado a la historia. El David de Davides, el mesiánico, nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Todo lo que nosotros leemos de David y lo que leemos en los salmos de David solamente se pueden completar no en la persona histórica de David, sino en la persona mesiánica de David, nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de Lucas, dice que vosotros, dice, escudriñad las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted se da cuenta que el Antiguo Testamento no es un texto judío exclusivamente hebraico, es un documento cristocéntrico, cristológico, porque en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a Cristo. La Escritura está llena, increíble, Antiguo Testamento. No vemos a Cristo, no vemos nada, vemos solamente historia, vemos solamente geografía y vemos solamente gramática y vemos, hermanos, por eso es lindo poder apreciar nuestra escuela histórico-gramatical porque nos enseña, nos forza a ver a Cristo, aún en el Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta, esta porción de la Escritura nos enseña acerca del llamado de David. Y si usted observa, hay básicamente 3 personajes importantes en Primera de Samuel. Aún continuando en Segunda de Samuel, encontramos nosotros a Samuel, encontramos a Saúl y encontramos a David. Y de estos 3 personajes, la persona que representa realmente al Mesías es David. David es, en una manera inequívoca, podemos ver al Mesías. Y en esta ocasión me gustaría, hermanos, que leyéramos el capítulo 16, el versículo 1 al 13. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice que el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Usted se da cuenta de esos personajes. El versículo 13 nos introduce a David, pero usted ve Samuel, Saúl y David. Están allí de por medio aún en el texto que estamos leyendo. Dice el versículo que dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y mire cómo se mueve el texto. Es como que el texto esté diciendo, ya deja de llorar, llena tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, pongamos la situación en perspectiva. Ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de sentimentalismo.
Let's move on. Y entonces dice el versículo 1, lleva tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén, para ungir a ese que él ha escogido. Y dice el versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí, Isaí es el padre de David, al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. A sus hijos, todos los hijos, los 7 hijos. Usted va a ver más adelante. Versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Esto lo dijo Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y si no mira lo que mira el hombre, entonces ¿qué mira? Mire lo que dice el versículo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces llamó Isaí a otro hijo. Y este dice que se llamaba Abinadab. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. No estaba allí, no vino al templo, no estaba siendo santificado. Estaba, ¿a dónde dice? Apacentando las ovejas. El menor, el insignificante. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Impressive. Wow. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amantísimo Padre, gracias te damos por tu palabra leída. Señor, bendícela en nuestros corazones. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú puedas, Señor, obrar en maneras especiales. Señor, que podamos ver las maravillas de esta porción bíblica.
Señor, asístenos. Señor, habilítanos, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones en maneras especiales. Señor, te damos todo el honor y toda la gloria. Tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. Señor, asístenos. Sé tú con nosotros y haznos ver, Señor, la preciosidad de esta porción bíblica. Te agradecemos, te amamos, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Aquí tenemos nuevamente un evento increíblemente importante en la vida, no solamente de un joven menor, un joven despreciado, pero vemos nosotros lo contundente a través de la Escritura. Esta porción de la Escritura es contundente en la vida no solamente de una persona, pero en la vida de la vida de cada uno de nosotros. Aquí encontramos nosotros la manera en cómo Dios trata con su pueblo, la manera en cómo Dios se manifiesta. Aquí observamos nosotros aún especialmente en un pasaje que me gustaría hacer alusión. Si usted observa, aquí hay un crescendo. Aquí encontramos nosotros algo que va a su culmine y entonces encontramos nosotros la voluntad de Dios en una manera preciosa. Usted se da cuenta que aquí hay, para comenzar, hay un desfile. Hay un desfile no de modas, pero casi de modas. Aquí básicamente están trayendo básicamente a todos los hijos de Isaí. Aquí vienen desfilando y si usted se da cuenta, vino el primero, Eliab, luego después vino el segundo, Abinadab, Saná, y básicamente era una procesión para ver quién realmente era la persona que Dios iba a escoger. Si usted se da cuenta, el versículo 6 dice que cuando vino Eliab, dijo Samuel: de cierto delante de Jehová estás ungido. Ahora, hermanos, gracias al Señor, que nosotros no somos Dios, solamente Dios es Dios. Y hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, aquí está Samuel, y Samuel está equivocado. Hermano, usted se da cuenta que el pasaje nos hace ver a nosotros, nos está haciendo ver una realidad. Gracias al Señor que no está en nuestras manos elegir, llamar a los siervos de Dios, la gente que Dios va a utilizar. Es más, si usted se da cuenta, el pasaje nos está enseñando, porque, digo yo me pregunto, ¿por qué no le trajo Dios a David y le dijo: mira, a este quiero que unjas, aquí está David? ¿Por qué tuvo que venir a su padre? ¿Por qué tuvo que traer ese desfile de modas? ¿Por qué no fue a la montaña donde estaba David? Más fácil. Usted se da cuenta que el lector nos hace ver esa situación suficiente para que nosotros pongamos por sentado una verdad contundente en la vida con Dios. Y la verdad, hermanos, es que nosotros no vemos lo que Dios ve. Si usted se da cuenta, hermanos, el versículo 7 dice de la siguiente manera. Usted observa el versículo 7. Dice que Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice la Escritura. Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Nuestra tendencia no es la misma tendencia de Dios. Nosotros nos impresionamos con lo que brilla, pero no todo lo que brilla es oro. Nuestra tendencia es saber: wow, qué impresionante. Hermano, 3 preguntas importantes. ¿Cuál es la tendencia humana y divina de ver las cosas? Si nuestra tendencia es mirar las cosas de afuera, ¿qué cosas son las cosas que nos atraen a nosotros? Mire, cuando Dios ve el corazón, ¿qué cualidades de valor son las que Él está viendo? Para mí esto es increíblemente importante, porque el pasaje dice de la siguiente manera: no mires, dice, su estatura, que somos atraídos increíblemente por la fisicalidad. Dice: yo lo desecho.
Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. O sea que estamos limitados. Estamos increíblemente limitados. Usted se da cuenta que cuando usted aprende a amar a Dios, usted aprende a ver lo que Dios ve. Entrenar su vista, sus ojos, a ver lo que Dios logra ver en el corazón. Y esto es contundente para jovencitas que están contemplando con quién me casaré. Usted sabe, esta mañana mi esposa veníamos hablando y veníamos en el carro y le venía diciendo a una de mis hijas, amorcito lindo, precioso, mira, la segunda decisión más importante en tu vida, aparte de tu relación con el Señor, es con quién vas a desarrollar esa relación de esposo y de esposa. Y usted se da cuenta que nos impresionamos con lo que vemos. Ahora, hermanos, yo no estoy abogando por la belleza o por la carencia de belleza. Aquí yo no estoy hablando de, Dios desecha la estatura. No, yo creo que ese no es el contexto bíblico, lo va a ver en unos momentos. Aquí no se trata de lo que se ve. Aquí no se trata, bueno, entonces si Dios desecha eso, entonces me voy a conseguir una despeinada, la más feíta. De ninguna manera, no voy a cometer ese suicidio emocional, no haga eso, absolutamente. Yo creo que la Escritura no nos enseña eso. Es más, si usted se da cuenta, aquí encontramos nosotros a Isaí conforme al libro de Crónicas. Crónicas dice que Elib dice, tuvo su primogénito, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, el séptimo era David. Y si usted se da cuenta, conforme a la Escritura, usted ve a Saúl y a David. Mire lo que encontramos nosotros. Vea usted, Saúl, por ejemplo, dice tenía un hijo, dice su padre, que se llamaba Saúl. Él era, dice Saúl, era joven, era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Saúl, la Biblia nos dice eso de Saúl. Dice la Escritura, dice que no había otro más hermoso que él. De hombros, dice, arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que no era una figurita ahí, y ¿dónde está Saúl? Escondido entre... No, él resaltaba. Era un hombre de estatura impresionante. Pero usted se da cuenta, hermano, de David se dice exactamente lo mismo. Mire, entonces uno de los criados respondió diciendo, cuando Saúl estaba abrumado, dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Usted leyó, acabamos de leer, sus ojos, ¿cómo eran? ¿Cómo? Eran como los míos, no sé qué era. Pero óigame, era un hombre increíblemente impresionante también. Pero usted se da cuenta que la única diferencia, hermoso, hermoso, la diferencia no estriba en su hermosura. Mire lo que dice el versículo. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Ahora, hermano, el título de mi mensaje del día de hoy tiene que ver con un hombre conforme al corazón de Dios. David, dice la Escritura, que fue el varón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué significa un hombre con el corazón de Dios? Ahora, hermanos, la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero usted se da cuenta cuando encontramos, hermano, el contexto amplio, completo de la Escritura, podemos hacernos la pregunta y decir, ¿quién es una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Quién es un niño conforme al corazón? ¿Quién es un abuelo, una abuela conforme al corazón de Dios? Y yo creo que este pasaje nos enseña a nosotros a entender quién es un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Dice el pasaje bíblico que los dos estaban hermosos, o sea, no carecían de eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí hay una característica sin igual, una característica increíblemente predominante en la vida de David. Dice la Escritura que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. En medio de su situación dice que Jehová estaba con él. Y mire qué interesante. Mire, esto usted lo puede observar y lo puede observar en un evento increíblemente importante en la vida de Saúl. En otras palabras,
queremos nosotros entender a un varón, una mujer conforme al corazón de Dios, veamos lo que no es. O sea que podemos definir nosotros, por un lado, quién es un hombre conforme al corazón de Dios con lo que no es. Y con lo que no es, ¿quién es? En ese contexto, es Saúl. ¿No es cierto? Saúl. Saúl ha sido despreciado. Y en lugar de Saúl, ¿quién está siendo elegido? Está David. O sea que queremos nosotros entender quién es un hombre conforme al corazón de Dios. Veamos lo que no es. Y observe usted conmigo el capítulo 13. Mire conmigo el capítulo 13. Observemos el capítulo 13. Y aquí hay un evento increíble donde encontramos nosotros, en el capítulo 13 encontramos donde Saúl básicamente es despreciado por Dios. Y la pregunta es, ¿en base a qué él fue despreciado? ¿En base a qué? ¿Qué tanto fue lo que hizo Saúl para ser despreciado por Dios? Mire conmigo el capítulo 13. Dice el versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Se recuerda lo que había hecho Saúl? Saúl vino y hizo batalla en contra de los filisteos que tenían un batallón enorme. Vinieron y básicamente se ofendieron. Y entonces los filisteos vinieron y entonces en contra de Israel vinieron a pelear. Y entonces Saúl estaba afligido y dice, entonces los filisteos se juntaron a pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso. Dice, más que la arena a la orilla del mar. Y dice que subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en las cuevas, fosas, peñascos, rocas y cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gad y tomó el pueblo, dice, y iba tras él, ¿cómo? Temblando. Y esperó 6 días conforme al plazo. Y eso usted lo ve en el capítulo 10. Ya Samuel le había dicho a Saúl, mira, espérame allí en Gilgal. Y entonces allí yo te diré lo que tienes que hacer. Al 7º día yo llego. Y entonces dice la Escritura que Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que no venían y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismac. Dice, me dije, ahora descenderé a los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl? Mire la respuesta de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Por qué ha hecho locamente? Porque está usurpando un lugar que no le corresponde. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos, hermano? Lo que Saúl está haciendo es pragmatismo. Pragmatismo. Y hermano, el pragmatismo simplemente no trabaja, no se puede comparar. El pragmatismo no puede ahogar lo que Dios ha establecido. Y desafortunadamente usted ve hoy en día lo que trabaje. Aunque tengamos nosotros que alterar principios, lo que trabaje. Esta es una lección increíblemente importante para que nosotros entendamos que lo que Dios establece tiene el lugar supremo en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, donde quiera que sea, sobre encima del pragmatismo, sobre encima de las cosas que nosotros pensamos que trabajan. Y usted observa el pasaje con más detenimiento. Dice la Escritura de la siguiente manera, mire, entonces Samuel dijo, mire el versículo 13, locamente has hecho, dice el versículo. ¿Y en qué consiste su locura? Mire usted en pantalla, mire, observe usted conmigo.
el versículo cómo va desarrollándose. Dice el versículo: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Y en qué consistió esa locura? Mire, esa locura de la cual dice básicamente el pasaje. Mire, en la Biblia de las Américas, ¿qué es lo que dice? Dice, has hecho locamente. Dice, has actuado y has actuado neciamente. Eres un necio. Estás loco. Versiones, estás loco. ¿Y en qué consiste su locura? Mire usted conmigo. No has guardado el mandamiento que él, Jehová, Dios, te dio y ordenó. No has guardado. ¿En qué consiste su locura? Mire, su locura no consiste en su dinamismo. Saúl era un hombre dinámico, pragmático. He wanted to get things done. ¿Sabe cuál es el problema de Saúl? El problema de Saúl se describe en una manera diferente. Mire lo que dice el texto. El texto dice: tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Simplemente. No ha guardado lo que Jehová te mandó. O sea que el contexto tiene que ver con obediencia. El contexto tiene que ver con tomar a Dios en serio. Mire lo que dice el versículo. Dice: has actuado locamente. Dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Y mire lo que dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y mire lo que dice el versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, dice, un varón conforme a su corazón. Ahora, hermano, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de la frase un hombre conforme al corazón de Dios? Usted se da cuenta que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que sabe que Dios está allí, que Él ha hablado y que no lo puede ignorar. Saúl sabía que Dios estaba ahí. Sabía que había hablado, pero lo ignoró. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que sabe que Él está ahí, que Él ha hablado. Y usted tiene que responder en escuadra conforme al deseo de Dios. Por eso, hermano, el día de ayer, por ejemplo, que leíamos el Salmo 119, estudiamos en una manera breve, en una manera introductoria, el Salmo 119. Le decía a los hermanos, yo creo que el Salmo 119, en vía de nuestra teología bíblica, yo creo que el Salmo 119 lo escribió David. David creo yo que escribió el Salmo 119, como también el Salmo 1 y el Salmo 19, que son básicamente considerados como salmos que son de enseñanza, Torah, salmos de Torah, de la ley. Y usted puede corroborar conforme al Nuevo Testamento que el Salmo 119 es una huella de David. Y usted se da cuenta de lo que exalta David en el Salmo 119. Exalta precisamente la característica de un hombre conforme al corazón de Dios. Tomar a Dios en serio. Dios está ahí, Él ha hablado y no me puedo yo hacer el loco. Muchos de nosotros somos esposos, somos hijos, sabemos que Dios está ahí, Él ha hablado y nos hacemos los tontos. Dios va a tratar con usted y conmigo. Hermanos, si ponemos por sentado que yo creo, mire, conforme al Salmo 119, usted va a observar algo muy interesante. Mire, ahí está el Salmo quisiera hacer alusión solamente a un pasaje de la Escritura. Pero dice la Escritura de la siguiente manera: haz bien a tu siervo, dice. Dice que viva. ¿Viva qué cosa? Que viva biológicamente. No, usted hace un estudio en el Salmo 119 acerca de la palabra
a avivar el alma del salmista. Usted se va a dar cuenta que lo que el salmista está buscando: aviva mi alma, que haya un avivamiento constante a través de tu palabra, oh Señor. No está diciendo, Señor, tu siervo que viva fisiológicamente, biológicamente. Él ya está vivo, pero usted puede estar vivo y muerto. Y el salmista está agonizando porque haya vida en su corazón. Y usted se da cuenta, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dice: forastero soy yo. Mire usted conmigo, forastero, mire esta imagen. Forastero soy yo en la tierra, forastero. David básicamente fue un forastero. Mire lo que dice: no encubras de mí tus testimonios. Aunque yo esté sufriendo, no encubras de mí tus testimonios, porque la clave de un hombre conforme al corazón de Dios es tomar a Dios en serio. Él ha hablado y no puedo ignorarlo. Mire lo que dice la Escritura. Dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, los soberbios. Usted se da cuenta lo que es soberbia conforme al libro de los Salmos. Soberbia es ignorar el mandamiento de Dios. Saúl fue un hombre soberbio, pasó a la historia como un hombre soberbio, y su soberbia básicamente estribaba: Dios está ahí, Él ha hablado, ¿y qué me importa a mí? I got better ideas. Esto tiene que hacerse, y se tiene que hacer de la manera en como yo digo. Dios dice: no, if something needs to be done, it has to be my way or the highway. Es lo que dice el Señor. Por eso en el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo se le llama al Señor? Se llama en el original griego déspotas. Dios es déspota. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, usted trata de usurpar el lugar de Dios. Usted es un déspota en el sentido negativo de la palabra. Pero Dios es déspota porque Él no va a compartir. Él no le pide consejo a usted ni a mí. Él es déspota porque Él es absoluto. Él es Señor. Nadie, ninguno de nosotros tenemos ese lugar. Ninguno de nosotros podemos usurpar el lugar de Dios. Ninguno de nosotros podemos tener ideas más grandes que las que Dios tiene. Y usted se da cuenta, aquí está el salmista. Mire qué interesante, habla de forastero. Dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. El soberbio y el maldito se desvía de sus mandamientos. Dice: aparta de mí el oprobio y menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Mire conmigo el siguiente versículo, el versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. ¿Quién? David. ¿Quién habló en contra de él? Saúl estaba alrededor de él, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mi delicia, son mis consejeros. ¿Se recuerda, hermano, lo que hablábamos el día de ayer? ¿Se recuerda usted palabra, mandamientos, juicios, mandamientos? ¿Se recuerda? En cada pasaje bíblico hay un pasaje. Mi interés es el versículo 18. Mire lo que dice este pasaje bíblico. Yo creo que David, en su celo de querer amar a Dios, en su celo de tener un corazón para Dios, él venía y él está orando. Mire el versículo 18, una oración tan linda, que es la oración que debería de ser de cada uno de nosotros, que deseamos ser hombres conforme al corazón de Dios. Usted se da cuenta, dice el versículo bíblico: abre mis ojos y miraré. Mire qué interesante, las maravillas de tu ley, maravillas de tu ley. Dice la Escritura, aquí hay admiración, pero no solamente eso, pero hay intervención. Usted se da cuenta, abre mis ojos, hay iluminación. El pasaje habla de lo siguiente: hay maravillas en la ley de Dios. Usted va a encontrar en la ley de Dios maravillas, y no podemos ver las maravillas de la ley de Dios sin la intervención divina. Debemos de venir delante de Dios, arrodillarnos en humildad y decirle: Señor, si tú no abres mis ojos espirituales, todo lo que yo voy a ver son letritas, y gramática, historia, y geografía, y cultura. Pero Señor, si tú me habilitas, y tú obras en mi corazón, yo voy a ver las maravillas de tu ley. Es la diferencia enorme cuando usted va a una universidad, por ejemplo, y usted se sienta en una clase de Biblia y el profesor increíblemente versado, y todo lo que ve el profesor es historia, cultura, geografía,
pero no ve las maravillas de la ley de Dios. Para ver las maravillas de la ley de Dios, usted necesita ser habilitado, estar habilitado. Hace un tiempecito atrás hablaba con unos hermanos y estábamos viendo un juego de soccer y entonces surgió la pregunta, ¿quién es el mejor futbolista en la historia? Y aquí tenemos un hermano argentino y el hermano argentino va a decir ¿qué cosa? Maradona. Pero aquí también tenemos un brasileño y el brasileño ¿qué va a decir? Pelé. There you go. Y entonces estaba el debate, ¿y quién es? ¿O es Maradona o es Pelé? Ahora, yo creo, hermano, y estoy introduciendo esto suficiente para que usted se memorice una palabra importante. Usted se da cuenta que la Escritura dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, maravillas de tu ley. Usted se da cuenta que la palabra maravilla en el griego es la palabra Pelé. Así que si usted quiere saber mi opinión, ahí está mi opinión. Mire conmigo, la palabra básicamente Pelé se refiere exclusivamente a los actos portentosos de Dios, los milagros de Dios. Hermano, usted se da cuenta, usted habla de Pelé y no es natural, no hay manera de poder duplicar lo que solamente Dios puede hacer. Habilítame, Señor, para ver las maravillas, los milagros que solamente tú puedes hacer en mi vida. No hay sustituto. Cuando usted habla, por ejemplo, de consejería y usted quiere comparar la psicología del hombre, los inventos del hombre, a la sabiduría de Dios, there's no comparison. Pero a pesar de todo eso, el hombre natural hoy en día está impulsando aún dentro de la iglesia consejería humana que no puede compararse con la sabiduría de Dios. La Escritura nos enseña y nos dice, abre mis ojos para ver a Pelé. Los milagros que Dios solamente puede hacer en mi vida. Hermanos, esos milagros no solamente son para, wow, how beautiful it is. Hermano, esos milagros, esas maravillas que Dios hace son instrumentales. No podemos quedarnos solamente como, no somos los mismos. Usted se da cuenta que en el Nuevo Testamento ese concepto es que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A medida que usted se expone a la palabra, a medida que usted viene a la palabra y el Señor lo habilita a usted para poder ver esas maravillas. Hermano, en mi vida personal, yo me pregunto y yo digo, ¿por qué mi vida cambió un giro completo de dejar mi carrera, de dejar todo para amar el libro de Dios, entender el libro de Dios, ver sus maravillas? Es solamente un milagro de Dios. Es solamente Dios obrando en su corazón. Por eso al final del día, como usted se da cuenta, la gloria es para Él. No es su ingenio, no es sus habilidades, es Él. Esta mañana meditábamos en este corto nuestra oración que dice de la siguiente manera. Hermano, by the way, prayer meeting this morning was so beautiful, so good. Hermano, oramos, lloramos, un tiempo tan lindo. Como que trae un tono lindo, precioso en adoración. Y hay un corto reflexivo que dice de la siguiente manera: te doy gracias, Señor, por tu palabra, la Santa Biblia. Me deleita leerla, porque en medio de ella me has dado a conocer, me has mostrado el camino de la salvación. Tu palabra, oh Dios, es más preciosa que el oro. Es lámpara que ilumina mi senda y pan que alimenta mi alma. Es agua que refresca y purifica mi espíritu. Es espejo que me muestra cómo soy y espada en mis luchas contra Satanás. La Biblia proviene de ti y por lo tanto refleja lo que tú eres. Ella es absolutamente confiable porque eres fiel y no puedes mentir.
permanece para siempre, porque tú existes eternamente. Las Escrituras me instruyen en tu voluntad y me capacitan para servirte. En ellas escucho tu voz y al meditar en su mensaje encuentro consuelo, encuentro paz. Como el salmista exclamó, oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Tus enseñanzas son el tema de mi cántico. Impulsado por tu palabra, elevo mi voz con notas de loor a ti. Usted lee el Salmo 119. El Salmo 119 es una oración continua delante de Dios que dice, abre mis ojos. Yo no quiero ser solamente historiador, no quiero ser solamente sociólogo, no quiero ser solamente... ¿Qué es lo que veo? Un arqueólogo. Usted quiere ser sorprendido, maravillado, transformado. Hace unas 3 semanas atrás, escribí a mis hijos y también a mi esposa. Estos son los cuadernitos que preparé. Y este cuadernito se llama Psalm 119 en mí. Le puse el nombre de mis hijos, con mucho amor, su padre. Y entonces, al reverso, preparé yo esta hojita. Y en esta hojita básicamente yo explico lo que yo deseo que mis hijos hagan, por lo que significa la palabra de Dios para todo creyente. Y yo escribo en este corto Family Matters and Devotionals, porque eso es lo que básicamente sucede. My precious wife and children, digo, I am writing to you with so much love and appreciation. You are my life. Beside my good God, you are the most important people in my life. In great part, you have become the reason of my existence. Life is so much beautiful because of you. Because I love you so much, this is my prayer for you. Y entonces cito Juan capítulo 1, el versículo 2, segunda de Juan, que dice, Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health as it goes well with your soul. ¿Alguna petición? Y en medio de un párrafo digo, due to the fact that I want prosperity in your soul, I want you to be in the Word. I want all the members of my family to meditate in Psalm 119 for the next following month, 4 months to be specific. This is going to be the plan. Explico el plan y luego después proveo un formato. Y el formato tiene que ver con 5 puntos. Mi familia estamos meditando en el Salmo 119. Mi hijo comenzó a trabajar el Salmo 119 y una de las instrucciones primarias es escribir el Salmo. Tiene que escribir el Salmo y tiene que meditar en el Salmo y tratar el Salmo como un Salmo sagrado. Y luego después tiene que mi hijo comenzar a ver palabras especiales, tratar diccionarios y entonces hace en la parte reversa diccionarios y comienza a meditar. Luego después pido una petición de oración y luego después esto lo que Dios está haciendo en la vida de él y entonces termina con una aplicación personal. Hermano, yo no sé cómo usted va a venir delante de Dios y pedir al Señor para que el Señor transforme su corazón, que usted sea maravillado. Pero hermanos, esta es una oportunidad que Iglesia Bíblica Berea pueda realmente vivir su nombre. Berea tiene que ver, estamos relacionados con el libro, somos el pueblo del libro, deseamos el libro, queremos buscar el libro, queremos ser maravillados por él. Y hermanos, tan importante es este libro que Saúl fue despreciado porque fue desobediente. David fue aceptado, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué fue aceptado? Precisamente
por el valor y el deseo de estar en la palabra de Dios. ¿Dónde está su corazón? ¿A quién usted está escuchando? ¿Qué es el pozo de su entendimiento? ¿Dónde usted trata de entender la vida? ¿Es a través del libro? Por eso yo creo, hermanos, que cuando usted se hace la pregunta, ¿cuáles son las cualidades? Yo creo que no son las cualidades. Cualidades se van a desarrollar, pero se van a desarrollar a medida que usted bebe del pozo de la palabra. Es cuando usted viene a la palabra que usted se da cuenta que usted es esposo y usted no puede vivir de otra manera sino de la manera en como Dios ha establecido en su palabra. Usted piensa humildad. ¿Quién define la humildad? ¿Quién define la soberbia? ¿Quién define el pecado? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la Escritura. ¿Usted se da cuenta de lo que es pecado? El día de ayer hablábamos de lo que era pecado. Pecado es desobediencia. Pecado es, con que Dios ha dicho. Moriréis. ¿Y qué dice Satanás? No moriréis. Aquí el asunto es a quién usted le va a creer. Pecado es, ¿a quién voy a creer? ¿Con quién me voy a identificar? Y hermanos, esta es una invitación a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Él está ahí, Él ha hablado, respételo. Dígale al Señor el día de hoy, Señor, aquí estoy. Yo vengo delante de ti y yo suplico que tú me enseñes tus estatutos para vivir de día a día maravillado. Incline su rostro en este momento. No tenemos tiempo para más. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por esta oportunidad tan linda. Señor mío, te doy muchísimas gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, te doy porque tú eres bueno, tú eres, Señor, grande, misericordioso. Tú, Señor, nos sorprendes de día a día, Señor. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, es rica a nuestro corazón. Gracias porque ha hallado cabida a nuestras almas. Señor, te damos todo honor y toda gloria. Tu palabra nos enseña. El apóstol Pablo escribiendo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Esa medida que ponemos nuestras narices en el libro y entendemos tu palabra, que tú añades entendimiento. El entendimiento no viene sino a medida que nos concentramos en el libro. Señor, bendice a tu pueblo. Y te ruego, mi Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir para tu honor y tu gloria. Y que tú, Señor, puedas sorprendernos en maneras especiales para ser transformados conforme a la imagen de nuestro Señor y Maestro Jesucristo, a quien amamos y servimos. Señor, te doy honor y gloria. Señor, yo suplico por cada uno de mis hermanos, especialmente hombres. Yo ruego por los hombres de nuestra iglesia que puedan tomar una iniciativa dentro de sus propios hogares y que puedan marcar una pauta. Que ellos mismos primariamente, que ellos puedan tomar la iniciativa y que cada uno de ellos esté nutriéndose en las palabras de verdad. Señor, te doy gracias, Padre bendito, por los salmos. Te doy gracias, Padre bendito, por el ejemplo de David. Te doy gracias, Padre bendito, porque David mismo escribió estas palabras y él dijo, examíname, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos en mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y ando en la verdad, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Cuando somos maravillados, Señor, con tu palabra, no podemos menos que contar tus maravillas. Somos transformados y deseamos que otros también sean transformados.
Yo suplico, Señor, que ese sea el orden en la iglesia bíblica Berea. Que podamos, Señor, andar en la verdad. No solamente, Señor, para exaltar, exclamar con voz de agradecimiento, con acción de gracias tu nombre, pero contar a todos las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, en estos momentos yo quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia en los santificados. Señor mío, derrama una bendición especial por tu pueblo, que tu pueblo, Señor, pueda resolverse a comer ese libro, desear ese libro. Señor, derrama una bendición especial en la vida de nuestra hermana Vera. Sé tú con ella, bendícela. Gracias, Señor, porque ella ha sido transformada. Y gracias, Señor, porque ella, Señor, tiene el privilegio de poder venir y compartir esas maravillas que tú, Señor, has puesto en su corazón. Bendice su vida, su ministerio. Bendice, Señor, a su esposo. Señor, sé con ellos, sé con su ministerio más global, Señor. Bendícele ricamente. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado en la vida de ellos. Que tu palabra pueda correr como ríos de agua viva, que pueda abundar en izquierda, derecha. Señor mío, te amamos, Señor, y queremos amarte más y más. Damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.